En una granja remota de Guyana, 909 personas bebieron veneno por voluntad propia. En las colinas de California, jóvenes de familias acomodadas asesinaron a sangre fría siguiendo las órdenes de un hombre que creían era Jesucristo reencarnado. En oficinas corporativas alrededor del mundo, empleados dedican su vida entera a empresas que los explotan, convencidos de que forman parte de algo grandioso. ¿Qué tienen en común estos escenarios? Todos representan el mismo fenómeno psicológico: la transformación sistemática de individuos normales en fanáticos devotos, dispuestos a sacrificar su juicio, su moral y hasta su vida por un líder o una causa. Esta no es una historia sobre religión o política. Es una exploración de los mecanismos más oscuros de la mente humana, de cómo ciertos individuos pueden secuestrar nuestra necesidad fundamental de pertenencia y propósito, convirtiéndola en el arma perfecta de control. Lo más perturbador de todo esto no es que suceda en lugares remotos o tiempos lejanos. Está ocurriendo ahora, a nuestro alrededor, en formas que quizás ni siquiera reconocemos, porque la verdad incómoda es que todos, absolutamente todos, somos susceptibles a estas técnicas cuando se aplican correctamente. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de los líderes sectarios más peligrosos de la historia, descifrar sus métodos y entender por qué funcionan tan devastadoramente bien. Pero más importante aún, vamos a aprender a reconocer estas señales antes de que sea demasiado tarde. El perfil del líder sectario. Charles Manson medía apenas 1.65 metros y había pasado más de la mitad de su vida en prisión. No era particularmente inteligente, carismático en el sentido tradicional o físicamente imponente. Sin embargo, logró convencer a docenas de jóvenes educados de que él era la encarnación de Cristo y que debían matar por él. ¿Cómo es esto posible? La respuesta nos lleva a una realidad inquietante. Los líderes sectarios no nacen, se hacen. Y su poder no proviene de cualidades extraordinarias, sino de su habilidad para explotar las vulnerabilidades psicológicas más profundas del ser humano. El psicólogo Robert J. Lifton identificó que estos líderes comparten ciertos rasgos fundamentales. Primero, poseen una necesidad patológica de control absoluto. No buscan simplemente influir en otros, necesitan dominar completamente sus pensamientos, emociones y comportamientos. Esta necesidad surge frecuentemente de sus propios traumas de abandono o abuso, creando una paradoja siniestra. Aquellos que han sido más dañados psicológicamente, a menudo se convierten en los más hábiles para dañar a otros. Segundo, desarrollan una habilidad sobrenatural para leer las necesidades emocionales de las personas. Como depredadores psicológicos, pueden identificar instantáneamente a individuos que buscan propósito, que se sienten solos o perdidos, que han sufrido traumas recientes. No es coincidencia que muchas sectas recluten activamente en universidades durante épocas de exámenes, en funerales o en centros de rehabilitación. Jim Jones, el líder del Templo del Pueblo, que orquestó la masacre de Jonestown, era un maestro de esta técnica. Investigaba meticulosamente a los nuevos miembros, memorizaba detalles íntimos de sus vidas y luego fingía recibir revelaciones divinas sobre ellos durante los servicios. Una simple búsqueda en registros públicos le permitía parecer omnisciente ante ojos desesperados por creer. Pero quizás la característica más peligrosa de estos líderes es su capacidad para crear realidades alternativas completamente convincentes. No mienten de manera burda o evidente. Construyen sistemas de creencias internamente consistentes, completos con explicaciones para cada contradicción y respuestas para cada duda. Crean mundos donde ellos son los únicos capaces de salvar a sus seguidores de amenazas terribles e inminentes. David Koresh,
el líder de la secta de Waco, convenció a sus seguidores de que el gobierno estadounidense era literalmente el anticristo y que solo siguiéndolo podrían sobrevivir al apocalipsis inminente. Cuando las autoridades efectivamente los rodearon, esto no hizo más que confirmar sus profecías, sellando la lealtad de sus seguidores incluso hasta la muerte. Estos líderes también comprenden intuitivamente algo que la psicología moderna ha confirmado, que los seres humanos prefieren certidumbre dolorosa a incertidumbre tolerable. Ofrecen respuestas absolutas a preguntas existenciales complejas, proporcionan estructura rígida a vidas que se sienten caóticas y prometen propósito trascendente a quienes se sienten insignificantes. Las técnicas de control mental. La transformación de un individuo libre en un fanático devoto no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, sistemático y científicamente preciso que explota los mecanismos más básicos de la psicología humana. La primera fase es lo que los expertos llaman bombardeo de amor. El nuevo recluta es inmediatamente rodeado de atención, afecto y aceptación incondicional. Después de años de sentirse incomprendido o rechazado por la sociedad, experimenta por primera vez una sensación de pertenencia total. Es una droga psicológica más poderosa que cualquier narcótico. Pero este amor viene con condiciones sutiles. Gradualmente, el afecto se vuelve contingente al cumplimiento de ciertas expectativas. Primero son pequeñas cosas: asistir a reuniones, adoptar cierta terminología, evitar ciertas personas o lugares. Con el tiempo, estas expectativas se expanden hasta abarcar cada aspecto de la existencia. La segunda técnica es el aislamiento progresivo. Los líderes sectarios entienden que las voces externas son el mayor enemigo de su control. Sistemáticamente convencen a sus seguidores de que el mundo exterior es peligroso, corrupto o simplemente inferior. La familia y los amigos no son presentados como opositores, sino como obstáculos inconscientes para el crecimiento espiritual del individuo. Marshall Applewhite, líder de la secta Heaven's Gate, llevó esto al extremo al convencer a sus 39 seguidores de que debían literalmente abandonar sus identidades terrenales, incluyendo sus nombres, sus historias personales y, en algunos casos, incluso su sexualidad. Varios miembros masculinos se sometieron a castración voluntaria como muestra de su desprendimiento de la humanidad. La tercera técnica es la sobrecarga cognitiva. Los seguidores son bombardeados constantemente con nueva información, rituales complejos y demandas intelectuales que agotan su capacidad de pensamiento crítico. La privación de sueño, las dietas restrictivas y los horarios agotadores no son accidentales. Están diseñados para mantener la mente en un estado de vulnerabilidad perpetua. Los cientólogos, por ejemplo, son sometidos a sesiones de auditoría que pueden durar hasta 12 horas diarias, donde son interrogados repetitivamente sobre sus pensamientos más íntimos mientras sostienen electrodos que, supuestamente, detectan mentiras. Este proceso, además de generar información comprometedora que puede ser usada para chantaje, agota psicológicamente al individuo hasta el punto donde la resistencia se vuelve imposible. La cuarta técnica es la redefinición del lenguaje. Los líderes sectarios crean vocabularios especializados que alteran fundamentalmente cómo sus seguidores perciben la realidad. Conceptos como familia, amor, sacrificio y libertad son redefinidos de maneras que sirven exclusivamente a los intereses del grupo. En el caso de Charles Manson, Helter Skelter no era simplemente el nombre de una canción de los Beatles, era el código para una guerra racial apocalíptica que él profetizaba. Sus seguidores vivían completamente inmersos en esta realidad lingüística alternativa donde los asesinatos que cometieron no eran crímenes, sino actos de supervivencia cósmica.
La quinta y más insidiosa técnica es la creación de culpa y dependencia emocional. Los seguidores son sistemáticamente convencidos de que sus pensamientos dubitativos, sus impulsos naturales y sus conexiones anteriores son manifestaciones de debilidad espiritual o corrupción moral. Solo a través de una devoción más intensa al líder y al grupo pueden purificarse. Esta culpa se vuelve autoperpetuante. Mientras más dudan, más culpables se sienten. Mientras más culpables se sienten, más necesitan la absolución que solo el líder puede proporcionar. Es un ciclo psicológico diabólicamente efectivo que puede mantener a individuos inteligentes y educados atrapados durante décadas. Casos históricos emblemáticos. La historia está plagada de ejemplos de cómo estos mecanismos psicológicos pueden ser empleados a escalas devastadoras. Analizar estos casos no es un ejercicio de morbo histórico, sino una ventana crucial hacia la comprensión de patrones que se repiten una y otra vez. El caso de Jim Jones y el Templo del Pueblo representa quizás el ejemplo más completo de manipulación sectaria. Jones comenzó su movimiento en los años 50 como un predicador aparentemente progresista que promovía la integración racial y la justicia social. Atraía específicamente individuos idealistas, muchos de ellos afroamericanos, que buscaban escapar de la discriminación sistemática. Pero Jones tenía una agenda mucho más siniestra. Gradualmente, transformó su iglesia en una operación de control total, donde los miembros entregaban todas sus posesiones, trabajaban jornadas extenuantes sin pago y vivían bajo vigilancia constante. Utilizaba drogas, chantaje sexual y amenazas de violencia para mantener el control. Cuando las investigaciones periodísticas comenzaron a exponer los abusos, Jones transportó a casi 1000 seguidores a una remota colonia en Guayana, prometiéndoles un paraíso socialista. En realidad, Jonestown era una prisión al aire libre, donde los miembros trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, bajo condiciones deplorables, mientras Jones se deterioraba mentalmente debido al abuso de drogas. El final llegó el 18 de noviembre de 1978, cuando un congresista estadounidense visitó la colonia para investigar denuncias de abuso. Jones, paranoico y desesperado, ordenó el asesinato del congresista y posteriormente forzó a toda la comunidad a beber cianuro mezclado con una bebida azucarada. Las grabaciones de audio de esos momentos finales revelan la resistencia de algunos miembros, especialmente madres que se negaban a envenenar a sus hijos, pero fueron físicamente forzadas a hacerlo. Durante más de 2 décadas, estos individuos vivieron en un aislamiento casi total, siguiendo reglas extremadamente estrictas sobre dieta, comportamiento sexual y contacto con el mundo exterior. Se referían a sus cuerpos como vehículos temporales y veían la muerte como una graduación a un nivel superior de existencia. En marzo de 1997, todos los miembros se suicidaron metódicamente tomando una mezcla de barbitúricos y vodka, cubriendo sus cabezas con bolsas de plástico para asegurar la muerte. Habían grabado videos explicando sus acciones, y en ellos es evidente su completa convicción de que estaban tomando la decisión correcta. Estos casos comparten un patrón común: líderes que explotan las necesidades psicológicas fundamentales de individuos vulnerables, aplicando técnicas de control mental científicamente precisas y construyendo realidades alternativas tan convincentes que sus seguidores están dispuestos a morir por ellas. Los mecanismos psicológicos de la conversión. Para entender verdaderamente cómo funciona la manipulación sectaria, debemos adentrarnos en los mecanismos cerebrales que la hacen posible. La neurociencia moderna ha revelado que nuestros cerebros están fundamentalmente diseñados para la supervivencia grupal. Y estos antiguos circuitos pueden ser secuestrados por manipuladores hábiles.
El primer mecanismo es la neuroplasticidad dirigida. Bajo condiciones de estrés emocional intenso, el cerebro humano entra en un estado de alta maleabilidad donde nuevos patrones de pensamiento pueden ser literalmente grabados en nuestros circuitos neuronales. Los líderes sectarios crean deliberadamente estas condiciones de estrés a través del aislamiento, la privación y la sobrecarga emocional. Durante estos estados alterados, el cerebro libera una cascada de neurotransmisores, incluyendo dopamina, serotonina y oxitocina. La dopamina crea adicción a las experiencias grupales intensas. La serotonina genera sensaciones de bienestar y conexión. La oxitocina, conocida como la hormona del apego, forja vínculos emocionales profundos que pueden ser más fuertes que los lazos familiares. Los rituales sectarios están específicamente diseñados para maximizar la liberación de estos químicos. Los cánticos repetitivos, la música emocionalmente intensa, las confesiones públicas y las experiencias de éxtasis espiritual no son accidentales. Son técnicas de neurohacking que literalmente alteran la química cerebral. El segundo mecanismo es la supresión del córtex prefrontal, la región cerebral responsable del pensamiento crítico y la toma de decisiones racionales. Cuando estamos bajo estrés crónico, fatigados o emocionalmente sobrecargados, esta región se vuelve menos activa, permitiendo que sistemas cerebrales más primitivos tomen control. Los líderes sectarios mantienen a sus seguidores en este estado de vulnerabilidad neurológica a través de horarios agotadores, dietas restrictivas, privación de sueño y demandas emocionales constantes. En este estado, los individuos pierden temporalmente su capacidad de cuestionar información nueva o evaluar críticamente las demandas del grupo. El tercer mecanismo es la reconfiguración del sistema de recompensa cerebral. Normalmente, obtenemos dopamina de una variedad de fuentes: relaciones familiares, logros profesionales, hobbies, experiencias nuevas. Los grupos sectarios sistemáticamente eliminan todas estas fuentes alternativas, convirtiéndose en el único dispensador de recompensa neurológica. Esta monopolización del sistema de recompensa crea una dependencia química real. Los seguidores literalmente se vuelven adictos a las sensaciones que solo pueden obtener dentro del grupo. Cuando intentan alejarse, experimentan síntomas de abstinencia similares a los de las drogas: ansiedad, depresión, sensación de vacío existencial. El cuarto mecanismo es la alteración de la percepción temporal. Los grupos sectarios crean urgencia artificial a través de profecías apocalípticas, fechas límite para la salvación o amenazas inminentes. Esta presión temporal activa el sistema de respuesta al estrés del cerebro, haciendo que las decisiones se tomen desde el miedo en lugar de la razón. Simultáneamente, los rituales repetitivos y los horarios estructurados crean una sensación de tiempo circular o eterno, donde el pasado y el futuro se desvanecen en importancia. Los seguidores quedan atrapados en un presente perpetuo, donde solo existe la realidad inmediata del grupo. El quinto mecanismo es la fragmentación de la identidad. A través de técnicas como el bombardeo de amor, seguido de retiro emocional, los líderes sectarios crean lo que los psicólogos llaman estados disociativos. La personalidad original del individuo es gradualmente suprimida y reemplazada por una identidad grupal. Esta nueva identidad está completamente definida en términos del grupo, sus valores, sus metas, sus enemigos, sus esperanzas. La pérdida del grupo se vuelve equivalente a la aniquilación psicológica total, razón por la cual muchos seguidores prefieren literalmente la muerte antes que la separación. Estos mecanismos no operan de manera aislada, sino en sinergia, creando un sistema de control psicológico que puede ser virtualmente imposible de romper sin intervención externa. Comprender estos procesos es esencial no solo para reconocer la manipulación cuando ocurre, sino para desarrollar estrategias efectivas de prevención y recuperación. Señales de advertencia y patrones comunes.
Reconocer los primeros signos de manipulación sectaria puede literalmente salvar vidas, tanto la propia como las de seres queridos. Estos patrones se repiten consistentemente a través de diferentes grupos, culturas y épocas históricas. La primera señal es el reclutamiento dirigido. Los grupos sectarios raramente buscan convertir a individuos felices y estables. En cambio, activamente identifican y se aproximan a personas que atraviesan transiciones vitales difíciles. Estudiantes universitarios lejos de casa, personas que han perdido empleos o relaciones, individuos que enfrentan crisis de salud o muerte de familiares. Los reclutadores están entrenados para parecer casuales y amigables, ofreciendo exactamente lo que la persona vulnerable necesita en ese momento: amistad, propósito, respuestas a preguntas existenciales. Nunca revelan inmediatamente la verdadera naturaleza del grupo, presentándose inicialmente como organizaciones de autoayuda, grupos de estudio o comunidades espirituales benignas. La segunda señal es la presión para el compromiso escalado. Después del contacto inicial, hay una urgencia sutil, pero constante, para aumentar el nivel de involucración. Primero es una reunión informal, luego un seminario de fin de semana, después un retiro de una semana y finalmente la mudanza completa a la comunidad. Cada paso se presenta como natural y opcional, pero hay consecuencias emocionales implícitas por no avanzar. Los miembros que muestran resistencia son sutilmente marginados o bombardeados con atención adicional hasta que ceden. El grupo crea un momentum psicológico donde decir no se vuelve progresivamente más difícil. La tercera señal es la demonización del pensamiento crítico. Los grupos saludables fomentan preguntas y debate. Los grupos sectarios presentan las dudas como debilidades espirituales, falta de fe o influencia de fuerzas negativas externas. Desarrollan vocabularios especializados donde cuestionar al liderazgo se redefine como negatividad, resistencia al crecimiento o incluso maldad. Esto crea un ambiente donde los miembros se autocensuran, temiendo ser etiquetados como problemáticos o espiritualmente inferiores. La presión social para demostrar devoción a través de la aceptación ciega se vuelve abrumadora. La cuarta señal es el aislamiento progresivo de influencias externas. Esto no siempre es dramático o inmediato. Puede comenzar con sugerencias de que la familia no comprende el camino espiritual del individuo o que los amigos anteriores son vibratoriamente incompatibles con el crecimiento personal. Gradualmente, el grupo se convierte en la única fuente de validación social, consejo y apoyo emocional. Los miembros pierden práctica en la navegación del mundo exterior y desarrollan dependencia psicológica del grupo para funciones básicas de la vida adulta. La quinta señal es la explotación financiera o laboral extrema. Los grupos legítimos pueden solicitar donaciones o trabajo voluntario razonable. Los grupos sectarios demandan la entrega total de recursos financieros, propiedades y capacidad laboral. Los miembros trabajan jornadas extenuantes por subsistencia mínima, mientras los líderes viven en lujo relativo. Esta explotación se racionaliza a través de ideologías que glorifican la pobreza individual mientras justifican la opulencia del liderazgo. Los miembros son convencidos de que su sacrificio material es espiritualmente purificador, mientras que los líderes necesitan comodidades para cumplir sus responsabilidades especiales. La sexta señal es la creación de sistemas de confesión y vigilancia mutua. Los miembros son alentados o requeridos
a reportar los pensamientos, comportamientos y conversaciones privadas de otros miembros. Esta información se usa para chantaje emocional, castigo social o manipulación adicional. Simultáneamente, los miembros deben confesar regularmente sus propios fallos espirituales o ideológicos. Estas confesiones crean vulnerabilidad psicológica y material comprometedor que puede ser usado para prevenir defecciones futuras. La séptima señal es la existencia de reglas diferentes para líderes y seguidores. Los líderes sectarios se eximen de las restricciones que imponen a sus seguidores, justificando esta hipocresía a través de conceptos como niveles espirituales o responsabilidades especiales. Mientras los seguidores practican celibato, los líderes pueden tener múltiples parejas sexuales. Mientras los miembros viven en austeridad, los líderes poseen propiedades lujosas. Mientras se predica humildad, los líderes demandan adoración virtual. Reconocer estas señales requiere honestidad brutal con uno mismo y vigilancia constante. Los grupos sectarios son expertos en presentar estas características de maneras que parecen razonables o incluso admirables. Solo manteniendo una perspectiva externa y consultando con personas confiables fuera del grupo, es posible evaluar objetivamente si estas dinámicas están presentes. La psicología del seguidor. Entender a los líderes sectarios es solo la mitad de la ecuación. Para completar el panorama, debemos examinar por qué individuos inteligentes, educados y aparentemente estables se convierten en seguidores devotos dispuestos a sacrificar todo por causas que, vistas desde afuera, parecen obviamente destructivas. La respuesta comienza con una verdad incómoda. Todos nosotros poseemos vulnerabilidades psicológicas que pueden ser explotadas bajo las circunstancias correctas. La susceptibilidad a la manipulación sectaria no es una debilidad de carácter, sino una característica de la condición humana. Los estudios psicológicos han identificado varios factores de riesgo que aumentan esta susceptibilidad. Primero, los periodos de transición vital. Cuando nuestras estructuras de vida habituales se interrumpen, nuestros cerebros entran en un estado de búsqueda activa de nuevos patrones organizacionales. Los divorcios, muertes familiares, graduaciones universitarias, mudanzas a nuevas ciudades, pérdidas de empleo o crisis de salud crean ventanas de vulnerabilidad donde somos más receptivos a nuevas influencias. Segundo, el aislamiento social previo. Los seres humanos son fundamentalmente criaturas sociales y el aislamiento prolongado crea una necesidad desesperada de conexión que puede nublar el juicio crítico. Las personas que han experimentado rechazo social, bullying o simplemente falta de comunidad genuina son blancos principales para los reclutadores sectarios. Tercero, el trauma no resuelto. Los individuos que han experimentado abuso infantil, negligencia o trauma severo a menudo desarrollan patrones de apego disfuncionales que los hacen susceptibles a relaciones de poder desequilibradas. Paradójicamente, pueden sentirse cómodos en situaciones donde son controlados o manipulados porque esto reproduce dinámicas familiares. Cuarto, el perfeccionismo y la búsqueda de significado. Las personas con altos estándares personales y una fuerte necesidad de propósito existencial son particularmente vulnerables a grupos que prometen perfección espiritual o moral, salvación del mundo o acceso a verdades cósmicas especiales. Quinto, la predisposición a la dependencia emocional. Algunos individuos han desarrollado patrones donde buscan figuras de autoridad externa para validación, dirección moral y toma de decisiones. Estos patrones pueden originarse en dinámicas familiares disfuncionales o experiencias educativas autoritarias. Pero incluso personas sin estos factores de riesgos específicos pueden ser vulnerables cuando se emplean técnicas suficientemente sofisticadas. Los experimentos psicológicos clásicos de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad demostraron que individuos normales pueden ser manipulados para causar daño a otros cuando la situación se estructura correctamente. Los seguidores sectarios pasan por etapas predecibles de conversión.
La primera es la fase de luna de miel, donde experimentan euforia genuina por haber encontrado respuestas, comunidad y propósito. Esta fase puede durar meses o años, y la felicidad que sienten es real, aunque basada en premisas falsas. La segunda es la fase de compromiso creciente, donde gradualmente sacrifican aspectos de su vida anterior para demostrar devoción al grupo. Cada sacrificio crea lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, la tensión psicológica entre sus acciones y sus valores anteriores. Para resolver esta disonancia, el cerebro racionaliza los sacrificios como evidencia de crecimiento espiritual o compromiso admirable. Mientras más han sacrificado, más difícil se vuelve a admitir que pueden haber cometido un error, porque esto requeriría confrontar la magnitud de sus pérdidas. La tercera es la fase de dependencia total, donde su identidad se fusiona completamente con el grupo. Ya no pueden concebir la existencia fuera de la estructura sectaria, no porque sean estúpidos o débiles, sino porque sus cerebros han sido literalmente reconfigurados por años de condicionamiento intensivo. En esta etapa, los seguidores pueden defender apasionadamente al grupo, incluso cuando enfrentan evidencia abrumadora de abuso, fraude o daño. No están mintiendo deliberadamente, están experimentando una realidad alterada, donde la información contradictoria es filtrada o reinterpretada para proteger sus sistemas de creencias fundamentales. La cuarta es la fase de crisis, que puede ser activada por eventos externos como exposición mediática, intervenciones familiares o contradicciones internas que no pueden ser racionalizadas. Durante estos momentos, algunos seguidores pueden comenzar a cuestionar, pero también es cuando los grupos intensifican sus técnicas de control. Entender estas dinámicas es crucial para cualquier persona que tenga un ser querido involucrado en un grupo potencialmente peligroso. La confrontación directa raramente funciona y a menudo refuerza la devoción del seguidor. En cambio, se requieren enfoques cuidadosos que respeten su autonomía mientras proporcionan información y apoyo emocional consistente. Conclusión: protegiendo nuestra autonomía mental. Al final de este viaje a través de los territorios más oscuros de la psicología humana, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de estos mecanismos de manipulación tan sofisticados y poderosos? La respuesta no es simple, pero comienza con el reconocimiento de una verdad humillante. Nuestra vulnerabilidad es universal. Los líderes sectarios más exitosos no son superhombres con poderes sobrenaturales de persuasión. Son individuos que han aprendido a explotar características fundamentales del cerebro humano que todos compartimos. Nuestra necesidad de pertenencia, nuestro deseo de significado, nuestra tendencia a buscar autoridad en momentos de incertidumbre, nuestra capacidad para racionalizar decisiones emocionales, todas estas son características que nos han permitido sobrevivir como especie durante milenios, pero en el contexto moderno pueden convertirse en nuestras mayores vulnerabilidades. La primera línea de defensa es el desarrollo de lo que podríamos llamar higiene mental. Así como mantenemos higiene física para prevenir enfermedades, debemos cultivar prácticas que fortalezcan nuestra resistencia a la manipulación psicológica. Esto incluye mantener relaciones diversas y genuinas fuera de cualquier grupo singular, cultivar hobbies e intereses independientes, practicar pensamiento crítico regular y desarrollar tolerancia a la incertidumbre. Individuos con vidas ricas y multifacéticas son mucho más resistentes a la manipulación que aquellos que dependen de una sola fuente para su identidad o bienestar. La segunda línea de defensa es la educación continua sobre estas técnicas. Conocer los patrones de manipulación nos permite reconocerlos cuando ocurren,
tanto en contextos obviamente sectarios como en situaciones más sutiles como relaciones tóxicas, ambientes laborales abusivos o movimientos políticos extremos. Es crucial entender que estos mecanismos no se limitan a sectas en el sentido tradicional. Se emplean en marketing agresivo, en relaciones abusivas, en movimientos políticos radicales e incluso en algunos contextos corporativos o académicos. La vigilancia debe ser constante, pero no paranoica. La tercera línea de defensa es el cultivo de la humildad intelectual. Los individuos que están absolutamente seguros de sus creencias, que nunca cuestionan sus presupuestos fundamentales o que se consideran inmunes a la influencia externa, son precisamente los más vulnerables. La verdadera fortaleza mental viene de la capacidad de mantener nuestras convicciones mientras permanecemos abiertos a nueva información. Esto requiere lo que los filósofos llaman certeza provisional. Estar suficientemente seguros de nuestros valores para actuar sobre ellos, pero suficientemente humildes para modificarlos cuando la evidencia lo justifique. Aprender a vivir cómodamente con preguntas sin respuestas, a aceptar que algunas situaciones son genuinamente complejas y a resistir la tentación de soluciones demasiado simples, nos hace menos vulnerables a quienes prometen certeza donde no debería existir. Pero quizás la lección más importante de este análisis es que la recuperación de la manipulación sectaria es posible. Los cerebros humanos conservan su plasticidad a lo largo de la vida y las conexiones neuronales alteradas por técnicas de control mental pueden ser gradualmente restauradas. Esto requiere tiempo, paciencia y frecuentemente ayuda profesional especializada. Los individuos que emergen de experiencias sectarias a menudo experimentan algo similar al trastorno de estrés postraumático, incluyendo flashbacks, ansiedad severa, depresión y dificultades para confiar en su propio juicio. La sociedad tiene la responsabilidad de proporcionar recursos para esta recuperación. No solo por compasión hacia las víctimas, sino porque los exmiembros de sectas que se recuperan exitosamente se convierten en nuestros mejores educadores sobre estos peligros. También debemos reconocer que en nuestra era de información digital, las técnicas de manipulación sectaria están evolucionando y expandiéndose. Las redes sociales permiten la creación de cámaras de eco donde las personas pueden vivir completamente inmersas en realidades alternativas sin contacto con perspectivas contradictorias. Los algoritmos de recomendación, diseñados para maximizar el engagement, frecuentemente amplifican contenido extremo porque genera respuestas emocionales fuertes. Las plataformas digitales pueden crear dinámicas sectarias incluso sin líderes humanos centralizados. La desinformación coordinada, las campañas de influencia extranjera y la polarización política extrema utilizan muchas de las mismas técnicas que hemos explorado: aislamiento de fuentes de información alternativas, creación de vocabularios especializados, demonización del pensamiento crítico y construcción de realidades alternativas internamente consistentes. Esto significa que las habilidades de resistencia a la manipulación sectaria se han vuelto literalmente habilidades de supervivencia cívica en el siglo XXI. No podemos permitirnos el lujo de pensar que estos peligros están confinados a comunas remotas o grupos religiosos extremos. Sin embargo, existe esperanza en nuestro creciente entendimiento científico de estos procesos. Mientras más comprendemos sobre neuroplasticidad, psicología social y dinámicas grupales, mejor equipados estamos para desarrollar estrategias efectivas de prevención, intervención y recuperación. La investigación continua en estas áreas, combinada con educación pública sobre los riesgos y síntomas de la manipulación psicológica, puede ayudar a crear una sociedad más resiliente a estos tipos de explotación. Al final, la batalla por nuestra autonomía mental es fundamentalmente una batalla por nuestra humanidad. Los líderes sectarios buscan reducirnos a extensiones de su voluntad, despojándonos de nuestra capacidad de pensar, sentir y elegir independientemente. Resistir esta reducción no es solo un acto de autopreservación,
sino una afirmación de lo que significa ser verdaderamente humano. La capacidad de cuestionar, de dudar, de cambiar de opinión, de mantener relaciones complejas con ideas y personas, de vivir con incertidumbre mientras actuamos con propósito. Estas características que los líderes sectarios buscan destruir son precisamente las que nos hacen más completamente humanos. En un mundo donde las técnicas de manipulación se vuelven cada vez más sofisticadas y omnipresentes, preservar nuestra capacidad de pensamiento independiente se convierte en uno de los actos más radicales y necesarios que podemos realizar. No solo por nosotros mismos, sino por las generaciones futuras que heredarán el mundo que construimos con nuestras decisiones. La vigilancia eterna no es solo el precio de la libertad política, sino el precio de la libertad mental. Y esa vigilancia comienza con el coraje de mirarnos honestamente a nosotros mismos, reconocer nuestras vulnerabilidades y comprometernos con la difícil pero esencial tarea de pensar por nosotros mismos. Porque al final, la mente libre no es un estado que alcanzamos una vez y conservamos para siempre. Es una práctica diaria, una elección constante y una responsabilidad que llevamos no solo hacia nosotros mismos, sino hacia todos aquellos cuyas vidas tocamos y hacia la sociedad más amplia de la cual formamos parte. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tienes el poder de elegir cuestionar, elegir pensar, elegir mantener tu autonomía mental frente a todas las fuerzas que buscan comprometerla. Esa elección, renovada cada día, es tanto tu derecho más fundamental como tu responsabilidad más sagrada como ser humano libre.